Shalom amigos, el Moré Eliezer, Centro Educativo Shoresh, en la ciudad de Cleveland, Ohio, por el momento. Una clase más del Centro Educativo Shoresh. Estamos introduciendo una serie de clases eh, con el fin de poder compartir con ustedes eh, una gran cantidad de información sobre nuestro próximo curso que cubre desde el libro de Isaías hasta la destrucción del segundo templo. Shalom para todos. Y este es un periodo fascinante, es un periodo que marca las bases, los fundamentos de las creencias que aún tenemos hoy. Las creencias que tenemos hoy en día son marcadas eh, dentro del desarrollo de las creencias de ese tiempo. Eso es muy, muy importante. Eh, y estamos en el tema de la resurrección, y ese tema de la resurrección ha sufrido una enorme cantidad de evoluciones. Lo que estoy haciendo es poniendo en el canal de YouTube y por aquí eh, temas relacionados, introducciones, pero no en sí lo que vamos a dar lógicamente en el curso. Pero es para que tengan una idea de la importancia de conocer toda esta información y de entender por qué hoy creemos lo que creemos. Y yo diría que ese es el mayor propósito de estos cursos. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la doctrina de la resurrección es lo más fundamental. La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿y por qué yo creo eso? Porque a veces decimos tan ligeramente, ¿no? Yo creo en la resurrección, pero no podemos explicar el por qué. ¿Y qué si hay otras alternativas? ¿Y qué si eso no es lo único que el pueblo judío ha creído? ¿Cómo los fariseos llegaron a creer en la doctrina de la resurrección? ¿Cómo el judaísmo rabínico interpreta ese legado fariseo dentro de... ¿Cómo estás, Parra? Shalom para ti. ¿Cómo los fariseos interpretan eso? Eh, Esto es muy importante precisamente porque nuestro judaísmo está basado en una sola tradición, realmente, la tradición farisea. Y el cristianismo depende y se sostiene únicamente bajo el fundamento del judaísmo en creer en la resurrección. O sea, si no entendemos bien el concepto de la resurrección en el judaísmo y no vemos su evolución hacia el pensamiento, tanto del cristianismo como del islam, estas tres religiones, por eso se llama la era común, estas tres religiones, pero dos de ellas en particular, dependen profundamente de que tengamos un buen entendimiento de cómo se desarrolló y cómo evolucionó el concepto de la resurrección. Y hoy, a distinto de ayer, porque ayer hablé del neoplatonismo, el neoplatonismo, hoy tengo que entrar de lleno ya porque tengo muchos otros temas más que son del curso, sobre pecado, sobre castigo y recompensa, sobre el mundo por venir, sobre el tema del Mashiach, son demasiados temas y lo que estoy dando son como pequeñitas introducciones de cada uno para que la gente se interese en lo que vamos a estar hablando en este curso. Y hoy pues quisiera así por lo menos llegar hasta los libros canónicos y los apocalipsis, porque tenemos varios, el de Abraham, el de Enoch, tenemos el Enoch etíope, el Enoch eslavo, tenemos el apocalipsis de Barak. Hay que no tiene que ver directamente con el Apocalipsis de Juan en las escrituras, en el cristianismo. Y hoy pues quisiera llegar y tocar un poquito sobre cómo fue evolucionando el concepto
de la resurrección en el judaísmo. Pero ayer estuve hablando hice un alto para hablar del neoplatonismo, porque la cábala es puro neoplatonismo. Y básicamente resumiendo ayer, la idea de Plotonio, el cual retoma las ideas de Platón en el siglo tercero. El neoplatonismo pasó por una serie de procesos desde el siglo tercero de la era común hasta el siglo sexto y fue adoptado por Anselmo, especialmente por San Agustín, con la doctrina del pecado, la salvación de los judíos, la idea del pecado original. Todas esas cosas tenemos que conocerlas porque ese es el fundamento de lo que la gente hoy dice y no puede explicar. Esa es la gran problemática que tenemos hoy en las redes y que tenemos. La gente se pone a citar eh, ideas sueltas, pero no hay un proceso cronológico, conciso, que amarra que amarra el trasfondo de todas las cosas aquí. Entonces vamos a eso. Bueno, tengo este material en inglés y eh, me van a tener que disculpar porque voy a tener que ir traduciendo, pero quiero primero salir de este material porque yo tengo la mala tendencia de salirme de los temas y irme por todos lados porque una cosa está conectada con la otra y es mejor seguir este bosquejo que hay acá. Bueno, dice, like all ancient peoples, the early Hebrews believed that the dead go down into the underworld and live there a colorless existence. Eso ya lo vimos, que se creía al principio de los hebreos, en el tiempo de los patriarcas, que uno moría y por eso está la frase y fue y descansó con sus padres. Era una frase donde las personas descendían debajo de la tierra, no al infierno, debajo de la tierra. La tierra se consideraba que era plana y se consideraba que descansaba bajo los pilares y la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos y que habían aguas de abajo y aguas de arriba. En este curso vamos a estar viendo fotos del Sheol y de lo que era el pensamiento en el tiempo de los patriarcas. Y en ese tiempo de los patriarcas era una forma muy simplista de la muerte. En otras palabras, todo se hacía aquí en la vida y la muerte era mayormente la muerte era una extensión de la vida, era un momento de descanso y de reunión con los familiares. Era esa esperanza de no había noción del cielo, de que en el cielo habitaban los seres que se consideraban del cielo, las cosas que se consideraban no materiales, como los Elohim o distintas cortes celestiales. Y había la creencia que lo que tenemos aquí en el mundo es un reflejo de lo que existe a un nivel ya esotérico, místico o celestial. Y se hablaba de una corte celestial, se hablaba, sin embargo, la forma en que se explicaba las penumbras y las luchas en la vida terrenal, pues lo vemos en el libro de Job, que no es del tiempo patriarcal, no sabemos quién es el autor ni cuándo fue escrito, pero sí nos habla de una narrativa de ese tiempo, del tiempo de los patriarcas. Y en ese tiempo vemos que la idea que había era que si nacía una persona o si nos pasaba alguna catástrofe terrible en nuestra vida, pues era el resultado de varias generaciones de pecados o de transgresiones o de desobediencias en las cuales ¿quién pecó, tú o tus padres? Lo cual después sufre una enorme transformación cuando vemos en el tiempo ya de los profetas o los Nevi'im
del preexilio, donde dice el padre no será responsable por las transgresiones de los hijos, ni los hijos por las transgresiones de los padres. ¿Okay? Lo otro es que este concepto, aún en el libro de Isaías, aún preexilio existe. Me refiero al del Sheol. Este concepto, de acuerdo al tiempo que lo estemos hablando, sufre distintas transformaciones, unas más complicadas, otras más simplistas. Ayer hablamos un poco de la idea de el rey Shaul despertando a Samuel, y él diciéndole, pero ¿por qué me molestas? Y la idea de que se podía llamar a una persona, eso es una de las interpretaciones. Otra no está tan de acuerdo con eso, pero tenemos que hacer la hermenéutica, la exégesis dentro del contexto de la literatura y las creencias que teníamos dentro de ese periodo en particular. Lo otro es que, como dije en 2 clases atrás, había la idea de que algunos pocos, algunos seleccionados como Enoc y como Elías, y esto lo vemos, y esto se convierte posteriormente en una creencia popular. Y inclusive vamos a ver en los rollos del Mar Muerto, vamos a ver el énfasis, donde el libro, la colección del libro de Enoch es la base teológica, escatológica, soteriológica o salvífica de Israel dentro de tanto individual como colectivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Algunos podían escapar la realidad del Sheol, y ese es el caso de Enoch, es el caso de Elías, y había también si vamos al Enoch eslávico, nos presenta otra visión, nos presenta la visión de que tanto Enoch como Elías se convirtieron en ángeles. Bueno, lo cual ya para ese tiempo había el concepto, para el tiempo en que el libro de Enoch es tomado bajo ese contexto apocalíptico. Ya habíamos pasado por el exilio babilonio, ya teníamos un desarrollo de que existían estos mensajeros que se le llaman ángeles, y que tenían nombres, que tenían miriadas, tenían rangos, tenían lugares a los cuales estaban asignados, cosa que en la religión de Israel no existía realmente de esa forma. Algunos vienen y me dicen, sí, pero usted debe de estar muy equivocado, porque en la Torá vemos precisamente el sueño de Jacob, donde dice que ángeles o mensajeros, melahim, mensajeros, subían y bajaban. Y precisamente ahí es que está lo interesante, que no es que bajaban y subían, sino es que subían y bajaban. Igual que las discusiones y las interpretaciones que hay a distintos niveles, pero estas interpretaciones vienen ya cuando ya hemos desarrollado en el judaísmo rabínico una serie de mecanismos para la interpretación, entre muchos de los más conocidos, Pardes, el método Pasha, el método Rametz, el método Derash y el método Sod, el método literal, el método alegórico, el método didáctico o pedagógico educativo, el método místico. Y lógicamente es porque ya tenemos un desarrollo cabalista, un desarrollo esotérico, místico, tenemos ya el desarrollo de una serie de conceptos que asumimos que con el vocabulario de hoy, que esas cosas existían en aquel momento, lo cual sabemos cuando estudiamos la religión de Israel que no era de esa forma, que sí y no, y me voy a explicar. Lo que llamamos a lo mejor hoy ángeles se le llamaban Elohim, pero no había rangos, ahora el judaísmo rabínico pues une todos esos conceptos que tiene con el contexto de la narrativa, y abraza e interpreta esto a la luz de lo que hoy se conoce. Pero eso es muy distinto a
obviar esto por un momento y decir esto es lo que realmente se creía en ese momento. Por ejemplo, ¿qué se creía en este momento? Bueno, se creía en el dios el Shaddai, el Ion, el Adonai, el dios y el dios El estaba por encima del dios Ya, y el dios Ya vivía en los cielos, pero en los cielos, no arriba de los cielos, sino en el medio, en las nubes, y era el dios de las tormentas. Inclusive en el curso muestro algunas pruebas arqueológicas donde en piedra está pues dibujado este concepto del dios Ya. Y había un dios abajo que es el dios Baal. Sin embargo, el pueblo creía que era monoteísta. ¿Por qué? Bueno, porque él era el dios principal y luego entonces habían expresiones a favor y cada dios tenía un rol, un propósito, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con cosechas, con abundancia, con fertilidad, con problemas sexuales en las personas, todo lo que tuviera que ver con reproducción, todo lo que tuviera que ver con cosechas, todo lo que tuviera que ver, Baal era el dios con la tierra. Y definitivamente llegó un momento muy raro donde inclusive no se veía esto como entidades distintas, sino que se veía que había un solo Dios y que todo estaba bajo el control de ese Dios. Es una especie de monoteísmo parecido al que tiene el cristianismo, donde de alguna forma en su vocabulario dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres tienen una sola esencia. Ese es el pueblo de Israel en un momento como que visualizó eso de esa forma. Hay un solo Dios, pero ese Dios tiene manifestaciones y esas manifestaciones hacia la tierra, pues era Baal. Inclusive en el tiempo preexilio eh, vemos, ya no me llamaréis más Baal, sino que me llamaréis y me conoceréis. ¿Por qué? Bueno, porque hay una centralización, hay un desarrollo, hay una transformación. Y estoy poniendo esto no en lenguajes técnicos, porque a esto tiene lenguajes técnicos. Estoy poniéndolo, explicándolo de la forma más sencilla posible. E inclusive lo vemos en el libro de Job, lo vemos en Primera, Segunda de Reyes, en Crónicas, cuando dice que ¿quién irá y pondrá un espíritu de confusión en el rey Acab? Y sucede que se levanta un espíritu en la corte celestial, en la cual habían animales llamados Hayot y huestes celestiales, y habían animales, y estos animales eran pues animales celestiales, y era esa noción es un lenguaje altamente tipológico, es un shalom para ti, Carlos, es un lenguaje donde la tipología y la teofanía, las teofanías están por todos lados. Por eso Maimónides, en la Guía de los Perplejos, dice que todo esto debe de interpretarse de forma metafórica o alegórica, debo decir, pero no de forma literal. Y es porque en parte con los conceptos que tenemos hoy en el judaísmo rabínico se nos hace un poco difícil. Yo los otros días escuché a un rabino, que no voy a decir su nombre, y me quedé medio tieso, un rabino ortodoxo, donde estaba diciendo que cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se estaba refiriendo a los ángeles. Eso es altamente problemático. Dentro de la tradición rabínica eso encaja muy bien, pero dentro de la realidad de ese momento y de esas narrativas y de aquel tiempo, eso es altamente problemático. Por lo que hemos estado hablando sobre el concepto de los ángeles. El pueblo de Israel realmente lo que ya traía de Sumeria, porque Abraham vino de Ur, de lo que hoy es el Golfo Pérsico y de lo que era Mesopotamia, lo que ya traían claramente era el concepto de los arcángeles y de los serafines. Eso existía, eso era algo muy conocido. Pero la idea de Uriel, de Gabriel, de Samael, de todas estas, todo este lenguaje donde hay entidades
entidades específicas con rango, lugares, propósitos, uno hecho con fuego, con elementos, todo eso es zoroastrianismo. Eso hay, en el curso voy a ofrecer algunos recursos, lastimosamente están en inglés, pero son de Yeshiva University y Yeshiva University de Nueva York, donde el gran rabino Mark Engel es rabino, ya tienen un programa de maestría en zoroastrianismo y es una cosa fascinante. Es un tema que no se habla porque es medio tabú dentro del mundo, sin embargo es una universidad ortodoxa, pero muy académica, muy abierta y a mí me gusta ver el texto dentro de la realidad del texto, a pesar de que entiendo que como judío, dentro de un judaísmo rabínico de estos últimos 2000 años, van a darse y van a ver una serie, va a haber una serie de interpretaciones que, que no van a ir necesariamente a la par. ¿Por qué? Bueno, porque es la tradición y la tradición también ha desarrollado una teología y una serie de conceptos, pero a mí me gusta en eso ser muy justo. Me gusta ir al texto, qué pensaba la gente en ese momento, cuáles eran las creencias en ese momento, cómo esa creencia fue desarrollándose, qué realmente, cuál era la vivencia del pueblo a nivel teológico, para nosotros entonces poder localizarnos en tiempo y espacio, y luego va entonces, eso cae en Parsha, y luego podemos tocar Ramitz y Derash, y los que le gusta la cábala, que ahí pues no me agarran, pero aquellos que le gusta la cábala pues se van a meter en el Sod y cada uno va a llegar a sus conclusiones y a sus cosas, ¿no? Lo otro es que en el libro de Job, in the book of Job, first the longing for resurrection is expressed, and then in the I'm sorry, if the Masoretic text may be trusted, a passing conviction that such a resurrection will occur, the older Hebrew conception of life regarding the nation so entirely as the unit that no individual mortality or immortality was considered. Bueno, ahí básicamente lo que está hablando es que volvemos a los procesos. Tenemos una visión del texto masoreta ya en la era común. Tenemos otra visión, porque dentro de la misma literatura que vamos a estar viendo, conocida como la literatura enoquita, la literatura enoquita pues nos va a hablar de Enoc, pero nos va a hablar de un Enoc eslávico, nos va a hablar de un Enoc etíope. Una cosa es lo que se consigue en los rollos del Mar Muerto, lo cual nos arroja luz sobre la diversidad de pensamientos y de, podríamos decir, a lo mejor es el término incorrecto, pero para ilustrarlo podría a lo mejor decir versiones de esa literatura. Y cada versión va a añadir o va a restar a la próxima ciertos elementos, y esos elementos lo que nos muestran es que dentro de esas comunidades había también diversidad, había eh, ciertos pensamientos que no eran compartidos de forma unilateral o colectiva. Y eso es muy importante. Y por eso es que aquí está diciendo que si el texto masoreta, en otras palabras, lo que tenemos antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, lo que teníamos y conocíamos a la luz de lo que luego se descubre, pues son a veces libros repetidos, pero con narrativas que tienen variaciones. Y ese es un estudio muy interesante de qué podemos asumir de esas cosas. A veces son más preguntas que respuestas, pero sí nos arroja luz de que había diversidad y de que esto no era algo que estaba autoritativamente impuestos, sino que habían ciertos grupos con
ciertas visiones distintas. Lo otro es que no es hasta el libro de Jeremías y Ezequiel. Recuerde, comencé estas introducciones hablando de Jeremías. Jeremías vive 100 años después de Isaías, pero luego, como unos 134 años, como unos 34 años después de Jeremías, es que Ezequiel está profetizando en medio del exilio y no en la tierra de Israel. Está en medio del asunto. Y precisamente en ese libro hay una enorme cantidad de elementos y de maquinarias y de naves espaciales llamado Ofanayim y de visiones que, bueno, ahí hay tela para cortar enormemente. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente todas esas influencias, al igual que alguien me preguntó ayer que yo había dicho que en el judaísmo no creemos en el infierno y sin embargo el Talmud menciona el infierno. La pregunta ¿se está refiriendo a lo mismo? Y lo segundo es ¿por qué? Y es precisamente lo mismo que pasa en el libro de Ezequiel. El judaísmo rabínico se desarrolla en las ciudades de Pumbedita y de Sura, en lo que hoy es Irak, en lo que era Babilonia antigua, y bajo el imperio sasánido, y el imperio sasánido, la religión oficial era el zoroastrianismo. Y vemos ciertas influencias, no solamente de eso, sino también del cristianismo, a pesar de que no estaban viviendo ahí, pero hubo terribles influencias y relaciones de amor y de odio entre todas estas vertientes, en las cuales vamos a ver en el Talmud, como siempre digo, el Talmud va a decir una cosa y exactamente va a decir lo contrario de eso que dijo anteriormente, porque el Talmud no es una Biblia. La Gemara lo que busca es resolver las discusiones y los desacuerdos entre distintos pensamientos de rabinos, algunos cercanos, otros más lejanos, pero que la tradición oral recoge toda esa gama, toda esa librería de discusiones, y esas discusiones a veces no son cónsonas, no están de acuerdo. Y precisamente la Gemara nos desarrolla un sistema de preguntas y respuestas para tratar con todos esos asuntos. En el libro de Ezequiel vamos a ver también influencias del tiempo, de donde estaban viviendo. Es como los puertorriqueños se fueron para Nueva York en el año 30 y ya en el año 48, 50, ya esa próxima generación se le llamaban New Yorkers. ¿Por qué? Porque se habían nacido y criado en Nueva York. Los mexicanos en Estados Unidos se les llama chicanos. ¿Por qué? Porque no piensan, ni viven, ni hablan como los mexicanos de México. Ahora con los dominicanos, los dominican. ¿Por qué? Porque es una mezcla de una cultura norteamericana de Nueva York con la cultura de los padres de ellos. Y esto mismo pasó en los 70 años del exilio. El pueblo judío perdió su lenguaje, y adoptó una enorme cantidad de elementos que los tenemos que conocer. ¿Por qué los tenemos que conocer? Porque son las influencias que dan a luz próximamente, entonces, en las próximas generaciones, ideas y conceptos y percepciones teológicas, las cuales hoy las arrastramos, hoy las vivimos y sabemos de ellas. Lo otro es a different view which made a resurrection unnecessary was held by the author of the Tehillim, or los Salmos, who believed that that at death only the wicked went to Sheol, and that the soul of the righteous went directly to God. This too seem based on views analogous to the Jeremiah and Ezekiel, and probably was not widely held. In the long run, the old national point of view asserted in itself in the form of messianic hopes. Bueno, sumamente importante esto. ¿Por qué? Porque
viendo el desarrollo del concepto y esto está ligado a la idea de que vamos a hablar próximamente, que es castigo y recompensa, lo que en inglés se llama punishment and rewards. Eh, Del castigo y la recompensa es que sale la idea de la resurrección mayoritariamente. ¿Cómo es posible que yo tenga un hijo y me lo maten teniendo 3 añitos, o después de tanto esfuerzo a los 20 años me lo asesinen y la persona que lo asesinó queda impune y vive como rico, es un señor con tierras, y muere de viejo, y, y mi hijo quedó muerto y sin justicia? Esas son las cosas que impactaron la teología. Esas son las cosas que impactaron la doctrina del Sheol, de castigo y recompensa, y de la resurrección. Y eso lo vemos profundamente marcado en el tiempo de los macabeos. En el tiempo de David vemos un concepto de Sheol distinto. Lo cual es problemático porque el tiempo de David es el tiempo de Samuel y de Saúl, y Samuel, el gran profeta, estaba en el Sheol, y por eso hay discusiones si en el Sheol habían cámaras y habían separaciones en ese momento, lo cual más adelante sí se desarrolla esa idea. Pero los salmos mayoritariamente lo que nos presentan es: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque hoy lo ves así, pero mañana será como la flor del campo. Mañana no va a estar. Mañana encomienda a Adonai tu camino y confía en él, y él hará y exhibirá tu justicia. Si tú eres fiel a la Torá, eres lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. En otras palabras, la Torá es es luz. Y eso es muy, muy importante. Eh, la visión era como del karma. La visión en el tiempo de David era que yo hago las cosas aquí y las pago aquí. Y el que es muy, muy malo y muere siendo malo, entonces iba a el castigo en el Sheol. Y las personas que eran buenas, entonces, pues iban de algún momento, iban y regresaban a Dios, pero no decía dónde. Por ejemplo, vamos a ver dos Tehilim. Quisiera volar como paloma. Es una expresión de un hombre que está agotado, cansado, deprimido, que está cansado de correr, de huir, y quiere volar como paloma y ser libre. ¿Okay? El segundo es: bienaventurado es Adonai la muerte de sus santos o de sus justos, dice realmente el hebreo. Quiere decir que la gente que es justa, de acuerdo a el pensamiento de David, esas personas, pues el mismo creador se gozaba o se regocijaba en la muerte. La muerte no se veía como algo negativo, ni como una consecuencia que entró al mundo por el pecado, ni nada así, sino como un periodo normal donde llegaba un momento en la vida del ser humano que deseaba descansar. Y ese lenguaje lo vemos constantemente desde las primeras menciones del Sheol, de ir al abismo y fue y descansó con sus padres. En otras palabras, como si la vida fuese cargosa, como si la vida fuese muy larga. Inclusive se habla de que los años son acortados, y hay todas estas expresiones donde la muerte se ve como algo más natural. Inclusive hay un salmo muy poderoso, un Tehilín, que dice: Él nos acompañará más allá de la muerte. ¿Qué significa eso? Who knows? ¿Quién sabe? No sabemos qué significa eso, pero sí sabemos que era una teología donde implica que las personas justas no tienen que preocuparse por el afterlife, por lo que pasa después de morir, y que esto es un proceso donde no somos abandonados, sino donde de alguna forma Dios se regocija, donde Él nos acompaña más allá de la muerte. ¿Qué implica eso? ¿Y dónde y en qué lugar la teología de los salmos
no nos dice. El pensamiento popular que vemos dentro del libro de los jueces, dentro del libro de inclusive cercano o lo que se llama la literatura del pensamiento sapiencial, lo cual no nos confundamos. Cuando yo doy este curso, tengo que tocar el libro de Lamentaciones, el libro de Eclesiastes o Cogelet, el libro de Mishlei o Proverbios, como una unidad, a pesar que esos libros son puestos mucho después, como escritos mucho después, y que la tradición, precisamente en el tiempo del Segundo Templo, y son libros que a veces tenemos como la tradición lo pone como autor a Salomón. Y ahí es que está la confusión a veces de mucha gente en los textos. La mayoría de libros de la Biblia no fueron escritos por los autores que aparecen ahí. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque hablan y tratan de esos personajes. Por ejemplo, Daniel vivió en el exilio babilonio, pero su libro fue escrito por otra persona en el 165, mucho después, como unos 2 siglos y medio después. Pero con una teología, es una historia, es como si alguien escribiera de mí dentro de 200 años, pero en vez de escribir con el pensamiento de esta clase que yo estoy dando hoy, en el 2020, escriba sobre mí con el pensamiento de su tiempo 2 siglos más tarde. Y por eso es que vemos, no es que Daniel, el personaje en el contexto donde vivía, se creyera en la resurrección de los muertos, pero en el tiempo donde el autor escribió sobre Daniel, sí se creía entonces que unos habrán de resucitar para vida eterna y otros y se habla de libros y se habla, ya esos son conceptos helenistas mucho más tardíos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque son conceptos que no están en la literatura bíblica de un tiempo, pero están mucho después en la literatura de libros que son contemporáneos. Y así es que los eruditos llegan a estas conclusiones. Me está fallando el teléfono y me dice que la memoria está bastante llena, so perdone las interrupciones, a ver si puedo terminar esta clase. Lo otro es, this gave rise to a belief in a resurrection in order then that more might share in the glory of the Messianic kingdom. The hope first find expression in Isaiah and the passage close to 334 before the Common Era, and the hope was cherished that for faithful Israelites in the book of Daniel, written in 165, a resurrection of many that sleep in the dust is looked forward to. This resurrection included both righteous and wicked, for some will awake to everlasting life, and others to shame and everlasting contempt. Ahí lo que estamos mirando, y eso es lo que voy a explicar en el curso, cómo comenzamos a ver en el exilio babilonio, comenzamos a ver profetas que ya comienzan a hablar de una resurrección nacional, colectiva, y luego de una solamente grupal, de unos pocos, y luego se va individualizando esa donde entonces no solamente los justos resucitan, sino que todo el mundo resucita. Y ya para el 165 de la era, antes de la era común, en el libro de Daniel, ya vemos claramente que se está hablando de que tanto el impío como el justo habrán de resucitar, unos para recompensa y otros para castigo, perdón, no para castigo, sino para vergüenza eterna. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Y de dónde sale esa idea? Y eso es precisamente lo que vamos a tocar en el curso. ¿Y cómo es esa evolución? Esa evolución, todo
lo que sucede en la teología, las percepciones teológicas, tiene una razón de ser. Y ahí tendríamos que hablar de la guerra de los macabeos y del libro de Shushana y de lo que fue sucediendo. Lo otro es, rapidito, dice, in the earliest part of the Ethiopic book of Enoch, porque hay uno, está el libro de Enoch, está el libro de Enoch eslavo y está el Enoch etíope, dice que hay un gran avance. There is a great advance to the conception of Daniel, de la concepción de Daniel, although, sin embargo, the book is of earlier date. Es un libro antes, escrito antes, aunque comparte la idea de Daniel, pero es antes de Daniel. It contains an elaborate description of Sheol, y describe profundamente, hace una elaborada descripción del Sheol, telling how it is divided into four parts. Y ahí es por primera vez donde encontramos que la gente, algunas personas pensaban que el Sheol estaba dividido en cuatro compartimientos. Two of which received two classes of righteous, dos de los cuatro, los cuales recibían distintas clases de justos. Y the others, los otros, two classes of wicked, dos clases de gente impía o maligna. Of these, three classes are to experience resurrection. De las cuatro, solamente tres van a experimentar la resurrección. And one class of the wicked has been judged and has received its punishment. Y hay una que ha sido juzgada y no tienen remedio y han recibido su castigo, su recompensa. In H. Maccabees, the belief that all Israelites will be resurrected find expressions in the next Enoch Apocalypse. El etíope composed a few years after Daniel, el cual fue compuesto después, unos años después de Daniel. It was thought, se pensó, that only the righteous Israelites will experience resurrection. So, el punto que vamos a estar viendo es que hay de un solo relato de libros o de un solo pensamiento de libros, hay varias versiones. Y en estas versiones vamos a ver distintas posiciones y distintos compartimientos, distintas ideas de quiénes van a ser resucitados, quiénes van a ser castigados. Sin embargo, no hay concepto todavía de Gehinnom, no hay concepto de infierno todavía. Y vamos a ver cómo de este concepto se sigue evolucionando ese concepto. ¿Y por qué tenemos que estudiar esto? Bueno, porque, repito, si soy judío, pues soy fariseo, porque el único judaísmo que existe en los últimos 2000 años es el fariseo. Las demás sectas no sobrevivieron a la destrucción del templo, y para eso estuvimos hablando de Yohanan ben Zakkai, cómo salvó con Vespasiano el judaísmo. Le dijo: cuando seas llamado a ser emperador, dame a Yavne y a sus sabios. Y la gente dice: no, pero es que yo creo lo que no está en la Torá o lo que no está en el Tanaj. Bueno, eso es una forma bien realmente de mucha ignorancia. Es una forma de ver las escrituras de una forma completamente... Las escrituras no es lo primero que existió. Lo primero que existió es el pensamiento. Para que pueda haber una Biblia, un libro, y pueda haber un autor, primero ese autor tiene que tener y recoger una teología y un pensamiento en su mente y en el pueblo, y luego lo plasma en un libro. Y el que piensa de esa forma, entonces no conoce, no entiende cómo realmente ha venido a ser el desarrollo teológico de cualquier religión y de cualquier tradición de fe. Es como decir que la Mishnah o la Gemara haya sido escrita en el momento sin existir una tradición oral anterior, la cual ahora es escrita en la Mishnah y en la Gemara. O decir que los evangelios fueron escritos. Jesús no escribió absolutamente nada. Fue escrito 40 años después de Jesús, de la muerte, comenzó Marcos a escribir sobre eventos que estaba recopilando de eventos que habían pasado 40 años anterior. Lo mismo con esto, precisamente porque es importante los rollos del Mar Muerto, porque es importante conocer todas estas cosas, porque no se habla de estas cosas. Y estas cosas son la base, son el fundamento, son la esencia de una evolución
teológica en medio del pueblo de Israel, la cual ha sido el legado que ya nosotros hoy digeridos tenemos y decimos, bueno, para los cristianos, pues Pablo, ahora ¿de dónde Pablo sacó las cosas? ¿De dónde nuestros rabinos sacaron las cosas? No sacaron las cosas de la nada, y yo que fui antes de ser judío, pastor, y estudié teología cristiana, eso es lo que uno va al seminario a estudiar, precisamente cómo Pablo fue impactado por pensamiento y precisamente por la literatura apocalíptica y mesiánica y de la resurrección, al punto que la base del cristianismo, dice Pablo, es que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería mi fe y vana sería mi prédica y la de todos que sean cristianos. Pues ¿de dónde sacó él esa idea? Porque esa idea existía ya siglos y siglos antes, la idea de la resurrección, pero no de la forma en que él lo visualizaba. Entonces, son procesos y evoluciones que si queremos ser estudiosos realmente a profundidad del texto bíblico y con los pies sobre la tierra y entender el legado no solamente espiritual, sino el legado académico y las percepciones teológicas y filosóficas que dan a luz a una religión formativa y a llevar al Rambán a decir que el que no cree en la resurrección de los muertos no tiene parte en el mundo venidero, pues lógicamente, inclusive, eso es súper importante, igual que decía ayer. El rabino Nachmanides, el Rambán con N, el rabino Albo y Maimónides, los tres creían en la resurrección, pero los tres tenían tres definiciones muy distintas de lo que para ellos era la resurrección. Entonces, por eso es que tenemos a pesar de que el canon cristiano incluyó a Macabeos, incluyó el libro de Shushana, Enoch, pero tenemos que saber sobre el desarrollo del Enoch eslavo, el Enoch etíope, el libro en sí de Enoch, Daniel, cuándo el libro de Daniel fue escrito, de qué tiempo es su teología, todas esas transformaciones. Tenemos de Esdras hasta la destrucción del segundo templo, tenemos que conocer muchísimas cosas. Esa es la base teológica. Luego para el judaísmo rabínico, el judaísmo, nuestros sabios, Tanaim y los Amoraim, toman de esa tradición de los Sugot, que son antes de la era común. Estoy hablando del último par, Hillel y Shammai, y los pares anteriores, inclusive me iba a meter a lo de la Gran Asamblea, pero mayormente no desde la perspectiva legal, sino de la perspectiva teológica y de los debates que habían dentro de los saduceos y los fariseos, las distintas clases de fariseos que habían y los debates que tenían sobre estas posiciones. Cierro con un maravilloso libro que precisamente habla, espero que esto no se me caiga, lo tengo aquí debajo. Este libro es un análisis sistemático del proceso halágico y precisamente por Joel Roth. Es un súper libro, un libro maravilloso. Y precisamente una de las preguntas que salió de este libro en mi mente es la conexión. La conexión de toda una tradición oral, la cual se menciona entonces en la Mishnah por el rabino Yehuda Hanasí, y me preguntaba que si aparte de porque estamos hablando ya del año 200 de la era común, y estamos hablando de cosas del 300, 200, 100 antes de la era común. En otras palabras, 200 acá y 300 allá son 500 años. Y estaba viendo cómo podíamos, Shalom Luis, cómo podíamos reconciliar. Y hablaba con uno de mis rabinos mentores que si había algunas fuentes sobre
la existencia de la Asamblea, gracias, de la asamblea, de la gran asamblea, que si había fuera del Talmud, fuera de fuentes que recogieran nuestra tradición ya tan tardíamente. Y es una discusión maravillosa, porque precisamente para hacer un link, para hacer una conexión, que de la misma forma que estos pensamientos, que hoy podemos poner eslabones y hacer una cadena de cómo estos procesos mesiánicos del Mesías, del mundo por venir, de castigo y recompensa, de la resurrección, todas estas temáticas, inclusive cómo podemos hacer esa cadena teológica de esa misma forma, hacer sin el Talmud. Eso era lo que le decía a mi rabino. Le decía, ¿qué otras fuentes hay que pudiéramos conectar? Y de la misma forma llevar paralelamente eh, eh, la cadena de los conceptos y de la halajá, y abajo la cadena teológica a la misma vez, llevarlas ambas. Eso yo lo he tratado de hacer con los rezos, de ver qué es lo más lejos que podemos ir de las oraciones y de cómo era el servicio en el segundo templo, y qué cosas hoy no tenemos, qué cosas siempre han estado, todo ese tipo de cosas. Bueno, shalom para todos, les invito a este curso, les invito a matricularse. Yo creo que ya lo dejo ahí, creo que llegué a donde quería llegar. Bueno, me falta un poco, me falta llegar a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un eslabón maravilloso, porque Filón de Alejandría, si no me equivoco, muere en el año 50. El año 50 es el Concilio Cristiano de Jerusalén. Filón de Alejandría está viviendo, y su trabajo está de logos y de tantas cosas, y de el libre albedrío, desde una mentalidad judeo-helenística. Está en un momento tan determinante, que sirve de eslabón entre antes de la era común y después de la era común, y está precisamente ahí. No sé si fue Luis Fernando. No, no fue Luis Fernando. ¿Fue Luis Fernando? No, no, fue José González, perdón. No, y porque ayer hablé del neoplatonismo y no, eso es otra persona. Ok, vamos a dejarlo ahí. Hoy hablamos de el etíope de Enoc, el etíope eslavo. Perdón, el libro de Enoc eslávico, el libro de Enoc etíope. Hablamos de acercarnos más hacia la era común. Eh, More, ¿cuál es la relación de los saduceos con los Nevi'im y Ketubim? No, pero los saduceos no participan en el proceso de canonización. El proceso de canonización, los Nevi'im, los profetas o los portavoces, nuestras escrituras fueron canonizadas en distintos momentos en la historia. No fue todo como un corpus, como un cuerpo, como lo fue en el caso de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tomó lo que ellos llaman Antiguo Testamento, que nosotros llamamos el Tanaj, pero luego tuvieron un proceso de concilios donde aceptaron 20 libros, a pesar de que son 27, y luego 7 más. Y canon significa vara de medir. Eso fue un proceso copiado más o menos de lo que hicieron nuestros rabinos. Nuestros rabinos son los que decidieron qué libros iban a entrar al canon y qué libros no iban a entrar al canon. Y hubo una serie terrible de discusiones, y hubo muchos libros que
perdieron esas discusiones. Por cierto, toda esta literatura perdió esa discusión. ¿Por qué? Bueno, porque estaba escrita en griego y porque tenía unas teologías que a veces eran conflictivas en las opiniones rabínicas. Y voy a dar un ejemplo del libro de Cogelet. El libro de Cogelet en un tiempo para los rabinos era un libro terrible, era un libro despreciable, era un libro que solamente era un libro humanista, era un libro donde Dios no estaba por ningún lado. Y al final le añadieron un verso. Dice, teme a Dios con todo tu corazón y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y entró. El libro de Kama Sutra sexual, con partes que vienen desde Egipto. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo veo mujeres por ahí a cada rato poniendo eso en el Facebook y eso es egipcio y está en los jeroglíficos egipcios. Y es este libro que luego fue alegorizado donde la novia era Israel y Hashem era el marido, pero que en cierto momento durante la historia del pueblo judío se leía como un libro erótico, como si fuera una revista pornográfica. Dice, tus pechos son como torres y aparece el orgasmo y todo ese tipo de cosas. Y la gente lo leía así. Para los rabinos era un libro despreciable. Luego fue alegorizado doblemente. Fue alegorizado por los rabinos y fue alegorizado por el cristianismo, donde el rubio de Galilea mi amado es Jesús y Cristo es la cabeza de la iglesia y se entregó por ella y hay todas estas idealizaciones y transformaciones poéticas donde se toma la esencia de un libro que se leía de forma distinta y luego sufre unas transformaciones. Los saduceos pues era la secta alta, rica, educada, no era gente del pueblo, no eran del populacho, a diferencia de los rabinos. Había una secuencia mayormente de alcurnia, de sangre, había un legado. Tenemos Jeremías es comparado hasta con Moshe. No estoy diciendo que Jeremías era saduceo, estamos hablando que estas sectas se dan después del exilio babilonio, pero traían una alcurnia, traían un nombre, traían un estatus social y eran gente muy estudiosa y muy conocedores. Pero viene a ser un judaísmo del segundo templo racionalista, donde había una visión precisamente como estuve hablando de David. Había una visión más puritana, una visión no de dejarnos influenciar tanto por el pensamiento persa, sino quedarnos en la idea del Seol, en la idea del Sheol, en la idea de que no hay resurrección para ellos, de que esto de los ángeles y ponerle nombres y miriadas y ponerle todo esto a los ángeles, que es lo que el cristianismo hace. El cristianismo es altamente influenciado por esas ideas zoroastrianistas, que luego, ayer que hablamos del neoplatonismo, pues el cristianismo entre los siglos II y IV es que hace su teología. Y no creían en la resurrección. Bueno, los profetas son los profetas lo que hicieron fue lo que se llama la proto-resurrección, que era lo que estaba hablando, con Jeremías y Ezequiel mayormente. Isaías al final, cuando habla de la resurrección de Israel como nación. Entonces, eh, estos profetas que no eran saduceos, yo diría todo lo contrario, yo diría que son los proto-fariseos. Es la idea, lo que es Daniel, aunque en el judaísmo eso está en debate y el libro de Daniel no está dentro de los fariseos, está dentro de las Ketubim, pero la visión, el pensamiento es de una resurrección colectiva nacional y luego de que solamente los justos en Israel van a
a resucitar. Y luego Daniel viene y dice, no, no solamente los justos, todos van a resucitar, unos para recompensa eterna y otros para vergüenza eterna. Y vamos viendo cómo a la medida que se va acercando más al año cero, descendiendo de la era común, nos vamos dando cuenta que más influencia helenística. El libro de Daniel se escribe en el 165, eso es bien pegadito a el año cero, comparado con la historia. Y ya el pensamiento que había ahí era un pensamiento altamente griego, y Grecia había sido absorbida por el pensamiento persa, el zoroastrianismo. Y, 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 y el exilio babilonio se da bajo ese Ciro el Grande, se da bajo esa dinámica. Entonces, yo diría que aunque algunos de estos profetas eran de alcurnia, eran de línea sacerdotal, es lo que estábamos hablando, que las circunstancias de castigo y recompensa y las circunstancias del exilio, la necesidad de Geulá, o sea, la teología es afectada por las necesidades. Es como el que a veces tiene dinero y se aleja de Dios, y cuando cae en necesidad, entonces comienza a buscar las cosas espirituales. Hay una necesidad ahí. Hay algo. Y las guerras que hubo en la tierra de Israel con los macabeos, el libro de Shushana, son precisamente lo que toma las bases de estos profetas que veían una restauración colectiva nacional. Y luego vemos Ezequiel, capítulo 37, los huesos secos, vemos la última parte del libro de Isaías, vemos Ezequiel, y se empieza a hablar ya de una realidad política. ¿Cuál es esa realidad política? Que el Mesías no es un hombre, que el Mesías no es, que lo que viene es una era mesiánica donde el león y el cordero, donde lo que va a venir es una restauración y una era mesiánica. Y un reino mesiánico. Y esa era o reino mesiánico es entonces se va a encargar del castigo y la recompensa de los seres humanos. Y para que eso se dé, tiene entonces por necesidad que haber una resurrección. Ya me adelanté y dije cosas que nada más las iba a decir en el curso, pero bueno, es para tratar de contestarte eso. En la religión de Israel, como dije anteriormente, si miras la clase del principio, que estábamos hablando de David y de los patriarcas, ellos no creían. Ellos creían que solamente la gente buena perdón, hubo un momento donde toda gente buena, los justos, iban y descansaban con sus padres. Hubo un momento en el tiempo de David donde solamente los malos iban al Seol, y donde bienaventurada es Adonai la muerte de sus santos. Entonces, él nos acompañará más allá de la muerte. Entonces vamos viendo que de acuerdo a las circunstancias que se van dando, es como va evolucionando más todas las ideas externas que van entrando en el pensamiento del pueblo judío, y se va desarrollando todas estas cosas. Bueno, shalom para todos, un abrazo. Recuerden el curso comienza en 3 semanas, pueden ir matriculándose, y pues eso es básicamente lo que tenemos por hoy. Mañana no sé si vaya a dar clase, porque los viernes con la cuestión de Shabbat pues son un poquito complicados. Hoy lo que sí voy a hacer es estoy atrasado con el vocabulario de la parashá de la semana, voy a dedicarme a hacer eso. Y los que están en el curso Torah y Parnasá, puse una clase que la di para todo el mundo, como para promocionar ese curso, y ya hoy o mañana grabo a nivel privado en el Facebook la clase que corresponde para esta noche. Pues porque estoy quedándome con mi hermana acá, y ella pues trabaja muy temprano, y pues para no incomodarle. Así que el proceso de matrícula te lo dejé escrito, es por Western Union o MoneyGram, si está fuera de los Estados Unidos, o si está en Estados Unidos por Zelle o Cash, y es $50 más 10 por
Eso incluye el libro de texto y $10 adicionales por 200 slides, todo el curso en PowerPoint, que es opcional, pero lo recomiendo grandemente para que tengan todos esos recursos y así siguen un orden cronológico de todo lo que se vaya a discutir. Y la gente, pues, en privado me piden los datos y se hace así. Me envían el número perdón, el email e inmediatamente, pues, se le envía los recursos y esperamos, pues, comenzar como dentro de 3 semanas. Tema para la próxima clase. No voy a hablar más de la resurrección. Voy a ver si hablo de alma y hablo de castigo y recompensa. Creo que esas cosas. Sí, desde Colombia me envían por Western Union o por, ah, o por MoneyGram. Eh, bueno, cuídense mucho. Shalom para todos. Un abrazo. Centro Educativo Shoresh. Estamos pues a las órdenes. Mis cosas pues todavía en Colombia, yo por acá. So, vamos a ver qué pasa. He estado hablando con algunos rabinos acá y buscando trabajo y algunas cosas, a ver qué decisiones vamos a tomar. Pero son tiempos de cambios, tiempos de transformaciones y eso es bueno. Así que un abrazo, se me cuida mucho, que tengan un gran día. Shalom.